Un saludo para con todos. Estoy con mucho agradecimiento por poder compartir con ustedes sobre Hechos. Vamos a ver el capítulo 5 de Hechos, desde el versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola no se quedaba a ti, y vendida no estaba a tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. He leído hasta el versículo 5. Sí, nosotros, lo más importante en la vida de creencia es que esa vida que hemos realizado hasta ahora y todas las actitudes se originan del corazón. El corazón. ¿Quién podrá controlar el corazón? El corazón, si en mi corazón entra el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, hay momentos en que entra en nuestro corazón. Nosotros hablamos siempre sobre esta parte. Jesucristo un día encontró al ciego de nacimiento. Y Jesucristo echó un barro en sus ojos y le dijo: ándate a lavar al estanque de Siloé. Este ciego nunca había pensado en lavarse los ojos en el estanque de Siloé. Pero esa palabra de Jesucristo, que le dijo que se lavara en el estanque de Siloé, hizo que él pueda ir hacia el estanque de Siloé. Pero el problema es que la palabra de Jesús, antes de que entre al oído de este ciego, primero, ¿qué corazón tenía este ciego? Hoy día se ha aclarecido, entonces tengo que ir a limosnar para ganar dinero. De esa manera solo puedo comprar pan y luego también puedo comprar todas las cosas y voy a poder tomar agua. Tenía un pensamiento el cual le decía que tenía que hacer todas esas cosas, pero Jesucristo le dijo: lávate en el estanque de Siloé. Por eso este ciego de nacimiento pensó dentro de él: ¿yo debo ir al estanque de Siloé o debo pedir limosnas? Estaba por decidir esos dos de esos pensamientos, pero finalmente el ciego, de verdad, realmente, sorprendentemente, aceptó la palabra de Jesús en su corazón. Es lo mismo. Leyendo la Biblia, en la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 3 aparece mucho sobre nuestro pecado. En capítulo 3 de Romanos versículo 23 dice: por cuantos todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado, por eso no pueden llegar a la gloria de Dios. Eso es lo que dice en Romanos 3:23. Pero el versículo 24 que dice: siendo justificados gratuitamente mediante su gracia por la redención que es en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Sí, lo importante de esto es que en Romanos capítulo 3:23 dice que somos pecadores, pero en el versículo 24 dice que somos justos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué en el versículo 23 dice que somos pecadores? Porque hemos pecado, por eso somos pecadores. Porque cuando una persona peca, es pecador, ¿verdad? Pero en el versículo 24, ¿qué dice? Porque somos justos. Esa justicia no es porque yo he hecho algo, sino que por la que Jesucristo nos redimió. Por la gracia de Dios gratuitamente, todos hemos sido justificados. Dios dice que nos ha hecho justos y por eso somos justos. En nuestro corazón, originalmente yo era pecador, pero por la gracia de Dios, como Él me dice que yo soy justo, entonces esa palabra de Dios, si entra en mi corazón, yo voy a pensar dentro de mí: Jesucristo, Dios me dice que yo soy justo. ¿Por qué me dice que yo soy justo? Pues Jesucristo murió en la cruz y perdonó mi pecado. Por eso me dice que soy justo. Entonces es verdad que soy justo. Y de esa manera, si aceptamos la palabra de Dios, en ese momento esa persona se transforma en una persona justa. Soy justo, soy justo.
De esa manera funciona. Pero, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. A pesar que en la Biblia dice eso, pero si no pueden aceptar esa palabra, dicen, yo soy pecador, por eso yo soy pecado, por eso soy pecador. Hoy en día muchas personas asisten a las iglesias, pero leen la Biblia, pero el diablo ha tapado sus ojos y hay muchas personas que dicen que son pecadores. Que sí, es verdad que digan, es normal que digan que es pecadores porque ellos han pecado. Como yo he pecado, está bien, soy pecador. Pero Jesucristo en la cruz recibió la paga, el castigo por todos nuestros pecados, por eso limpió los pecados, entonces nos dice que somos justos. Somos justos, pero si no acepto esta verdad, soy pecador. Si acepto esta palabra, puedo decir que soy justo. Es por eso que es lo mismo que estoy diciendo. Anda al estanque de Siloé y lávate. Si yo no acepto esa palabra, no voy a poder diferenciar y voy a seguir siendo ciego. Pero si yo sigo la palabra de Jesús, boto todo mi pensamiento, avanzo de repente el camino y pregunto, ¿cuánto falta para llegar al estanque de Siloé? ¿Hay algún camino peligroso para el estanque de Siloé? Y me dirán, sí, anda por ese camino. Lo bueno de ese ciego fue que, como él no podía ver, él no podía determinar las cosas por sí mismo. ¿Por qué? Porque no podía ver. Siempre tenía que preguntar a otras personas y seguir a otras personas. Por eso, él, cuando le dijo a Jesucristo, quería salvarlo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Esa palabra de Jesucristo entró en el corazón del ciego y en su corazón él pensaba que tenía que ganar dinero, tenía que limosnar, pero Jesucristo le dijo, ve a lavarte el estanque de Siloé. Chocaron dos pensamientos. Y en el momento de que chocan, en ese momento, se dicen, ¿qué? ¿Que me voy a lavar? ¿Mañana me puedo lavar? No, yo hoy día tengo que pedir limosnas. Si hubiera hecho eso, entonces estuviera rechazando la palabra de Jesús. Si rechaza la palabra de Jesús, y esa palabra que le decía, vete a lavar el estanque de Siloé, hubiera muerto. Pero si él decía, Jesucristo me ha dicho que vaya a lavarme el estanque de Siloé, vamos a lavarnos, vamos. Y cuando iba, como él era ciego, en su corazón, la palabra de Jesús estaba dentro, el corazón de Jesucristo estaba guiando a este ciego. No simplemente es que cuando va al estanque de Siloé, simplemente se lava la cara y de repente puede haberse lavado los mocos o también lo que estaba alrededor de su rostro, pero miró y escuchó la palabra. Cuando se recibe la palabra de Jesucristo, pasa algo diferente. ¿Qué es lo que pasa? Se abrieron sus ojos. Por eso, ahora también, cuando leemos la Biblia, algunas personas no conocen la Biblia, solo conocen una parte de la Biblia y dicen, sí, esto es muy bueno, esto es muy bueno. Hay personas que conocen así superficialmente. Pero por el contrario, otras personas, cuando dicen, lávate en el estanque de Siloé, entonces voy a lavarme, vamos. Es totalmente diferente. Pero lo sorprendente es que, igualmente como en Romanos capítulo 3, 23 y 24, en el versículo 23 dice, como yo he pecado, yo soy pecador. Si acepto eso, yo soy pecador. Pero en el versículo 24 dice que Él ha perdonado todos nuestros pecados, por eso dice que somos justificados. Y si Dios dice que somos justificados, somos justificados. ¿Qué significa esto? Que Dios dice, tú eres justo, tu pecado ha sido limpio, Jesucristo ya perdonó tu pecado. Si vemos solo el versículo 23, si aceptamos el versículo 23, somos pecadores. Si aceptamos el versículo 24, somos justos. Esa es la palabra de Jesucristo. Si acepto solo la palabra de 23 y no acepto la palabra de 24, somos pecadores. Por eso, lo importante es que Jesucristo murió en la cruz y perdonó nuestros pecados. Por eso somos justos. Y como limpió todos nuestros pecados, yo puedo decir que soy justo, que soy santo. Yo simplemente tengo que aceptar eso, pero ahí nos causa tristeza que ahora muchas personas, a pesar que miran la palabra de Dios, ellos miran según su dirección del corazón. Por eso, como ellos han pecado, piensan que son pecadores y piensan que han pecado cosas perversas. Por eso,
Ellos piensan que son pecadores, pero no hay muchas personas que piensen que son justos. Lo importante de esto es que nosotros, en medio de lo que estamos hablando ahora, hay que saber que les dice la palabra de Dios y la voz del diablo. Hoy en la clase pasada estuvimos estudiando el capítulo 4 de Hechos. El capítulo 4 de Hechos podemos ver que Jesucristo murió en la cruz después de resucitar. Durante 40 días estuvo en la tierra y luego ascendió. Y luego de eso pasaron 10 días y en el día del Pentecostés el Espíritu Santo, ellos recibieron la llenadura del Espíritu Santo. Y ellos, ¿qué fue lo que aceptaron? Aceptaron el Espíritu Santo, aceptaron la palabra de Jesucristo en su corazón. Ahora, antes ellos eran arrastrados por el espíritu maligno, pero ahora el Espíritu Santo empezó a guiar la vida de los discípulos y por eso aparecieron cosas maravillosas. Las personas que creían tenían un corazón y un alma. ¿Cuán bueno era esto? La mayoría de personas, la mayoría de los hombres cuando se casan, ¿verdad? Pueden ver a esa mujer hermosa y pueden amarla en su corazón, la aman y se casan. Y se transforman en un matrimonio muy hermoso y viven mirándose el uno para el otro todos los días, ¿verdad? Pero un día, ¿cuál es el problema? Ha pasado lo mismo, pero, por ejemplo, cuando hacemos la cantata navideña, vemos como una escena donde está el abuelo y la abuela. La abuela le dice, vamos a comer la sopa de pollo que te gusta. No, vamos a comer el steak que te gusta a ti. Vamos a comer la sopa de pollo, steak. La sopa de pollo, steak. Y los dos están peleando. Esta abuela siempre quiere hacer lo que ella quiera. Los dos están siendo tercos, ¿verdad? Es muy entretenido esa conversación que hacen ellos. Aunque son los mismos esposos, todos los días pelean. Si pelean así, van a sufrir. Yo no sé, y a mí me gusta esto. Me gusta mucho la comida. Yo no hablo muy bien inglés, pero solo sé una frase. I like eating, que me gusta comer, significa, ¿verdad? Yo como casi todas las comidas, especialmente cuando estamos en la casa, comemos en la mañana y el almuerzo y la cena comemos en la iglesia. Cuando salimos a las 7 de la mañana de mi casa, vengo a la iglesia. El almuerzo y la cena lo comemos en la iglesia. Es muy rica la comida. Por eso, todo siempre, a veces, no sé si me estaré exagerando, pero la comida, dependiendo de qué comida comamos, si mi esposa quiere comer steak, entonces sí, vamos, no hay problema. Y si el esposo quiere comer una sopa de pollo, entonces vamos a comer, no hay problema. Es muy bueno el steak y también es muy rico la sopa, ¿verdad? Pero cuando empiezan a pelear es cuando causan dolores de cabeza. No hay mucha diferencia en la opinión del esposo y la esposa. Y de esa manera, ¿cómo? Por ejemplo, el matrimonio dice, yo voy a hacer caso a lo que me diga mi esposo. Si tienen esos corazones, pueden vivir una vida muy feliz y muy cómoda. Pero si yo pienso que mi esposo no piensa muy bien, yo soy lo correcto, yo soy lo correcto. Si tienen ese pensamiento, continuamente van a pelear, van a discutir. Estando dentro de la iglesia también. Nosotros cuando recibimos el perdón de los pecados, no es que tuve que orar, ayunar, tengo que esforzarme. No, de esa manera yo no recibo el perdón de los pecados, sino que Jesucristo perdonó nuestros pecados y limpió nuestros pecados en la cruz. En ese momento yo fui perdonado. Yo he pecado mucho y a pesar que yo haya sido una persona perversa, pero Jesucristo en la cruz, si dice que perdonó todos mis pecados, yo soy justo. Yo puedo aceptar esa palabra. ¿Por qué? Porque por Jesucristo, por la salvación de Jesucristo, ha sido gratuitamente y por su gracia.
hemos sido justificados. Si Dios nos dice a nosotros que somos justos, Dios nos está diciendo esto. Entonces, si Dios nos dice que somos justos, así como le dice, anda a lavarte de sangre de Siloé. Sí, si me dice justo, yo debo aceptar simplemente esta palabra tal como es. No, pero yo soy pecador. Sí, desde mi punto de vista, yo he pecado y soy pecador, pero si Dios dice que somos justos, somos justos. Si de repente yo pienso que simplemente es agua, pero Jesucristo dijo que lleven esta agua y se transformó en vino. Se hace tal como es la palabra de Jesús, no es como nuestro pensamiento dice. Por eso la mujer, para vivir feliz con su esposo, tienen que tener un mismo corazón y tienen que concordar en lo que hablen para que tengan una familia muy feliz. Pero algunas mujeres dicen, no, mi esposo no sabe muy bien, estoy equivocado, yo estoy correcta. Y cuando empiezan a discutir, en esa casa pasan muchos problemas. Por eso, nuestro esposo es Jesucristo y es Dios. Jesucristo fue entregado por nuestras rebeliones y resucitado por nuestra justificación. Lo que Jesucristo quiere decir más es, nos dice a nosotros, me dejó entender, el pastor Park Sang-yong, tú eres justo. Kim Un-dal, anciano, tú eres justo. Eso es lo que quiere decirnos Jesucristo. Jesucristo sabía que estábamos en un pecado perverso y nos salvó. Tú, Oksupar, tú eres limpio, tú eres justo, tú eres santo. Eso es lo que quiere decirnos. Por eso dice que Jesucristo fue entregado por nuestras rebeliones y resucitó por nuestra justificación. Si Jesucristo en la Biblia dice que somos justos, pero yo digo, no, yo soy pecador. Yo he robado y he mentido. Yo soy un pecador. Pero Jesucristo me dice que yo soy justo. Desde mi punto de vista, yo soy pecador, pero si Jesucristo me dice que soy justo, yo soy justo. Y de esa manera, las personas que pueden aceptar esto son las personas que creen en Jesús. Las personas que creen en Jesús no es que tienen que orar, predicar. No, no tienen que dar simplemente el diezmo, sino que tienen que aceptar la palabra de Jesús. En nuestra iglesia hay unas sillas y los hermanos de la iglesia han dicho que de repente algunas son muy viejas, hay que cambiar las sillas. Yo no sé, a mí me parece que no hay necesidad de cambiar las sillas porque están bien, pero los ancianos dijeron, han pasado 17 años de esa silla y de verdad sí, yo me he dado cuenta que la esponja también está un poco rasgada, pero sí, se pueden utilizar todas. Entonces lo que hablaron los ancianos es, vamos a cambiar las sillas. Y en la reunión de ancianos pasada, quedamos en cambiar las sillas y fueron a hablar a las empresas de las sillas y han mandado unos ejemplares para poner en la puerta y para que puedan probar esas sillas cualquier persona que entre. Eso fue el domingo pasado. ¿Qué fue lo que dijeron? Hicieron una propaganda, un anuncio. Vamos a hacer las sillas, vamos a cambiar las sillas y más o menos cuestan $150 cada silla. Entonces, me gustaría que ustedes puedan hacer una ofrenda decidida. En la semana pasada estaba prohibido de que vengan más de 20 personas a la iglesia por el COVID-19. Por la orden del gobierno. Es por eso que solo vinieron 20 personas y el resto hizo el culto por internet. Hay muchas personas que no pueden venir a la iglesia. Los hermanos de nuestra iglesia saben el número de la cuenta bancaria. Es por eso que más o menos hasta el martes escuché que había entrado el dinero. En el corazón de esas personas habían mandado más o menos 300 millones de wones. Ellos aceptaron el corazón que yo les dije.
habían mandado, simplemente era suficiente mandar 300 millones, pero habían mandado más o menos 380 millones y sobraban esos 80 millones de wones. Ellos tienen un corazón de amor por la iglesia. Cuando acabe el COVID-19 van a venir muchas personas para escuchar la palabra. Y es por eso que ellos dijeron, vamos a hacer unas sillas limpias. Tienen el mismo corazón que nosotros, ¿verdad? En 2 días, no simplemente yo pensaba que no era tan fácil. Tenían que ir al banco y tienen que colocar el dinero. Pero los hermanos de la iglesia, escuchando la palabra y saben que pueden recibir la bendición, de esa manera puede fluir ese corazón. Leyendo la palabra podemos ver cómo es el proceso de que se formó la iglesia primitiva. En el capítulo 4, versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. En medio de ellos tenían, después de que entre la fe de creer en Jesús, ellos solo con Jesús, con Dios podían recibir la guía de ellos. Por eso tenían un mismo corazón. Por eso en nuestra iglesia, a veces tenemos una reunión de los líderes, llamamos a los directores de los ancianos y vemos cuánto es lo que se mueve en la iglesia. Y después de eso, es muy feliz por poder trabajar con un mismo corazón. Podemos ver acá, y la multitud de los que habían creído era de un corazón. ¿Qué significa eso? No es que se esforzaron por tener un mismo corazón, sino que la palabra de Jesucristo se fue aceptada en su corazón. Esa palabra es el corazón de Jesús. A partir de ese momento, el corazón de Jesús empezó a guiarlos ellos. Por eso el ciego, cuando se fue a lavar el estanque de Siloé, ¿cómo se fue? La palabra de Jesucristo entró en su corazón. Entró en su corazón. Es por eso que cuando ese ciego que fue al estanque de Siloé no estaba siendo arrastrado por su pensamiento, sino fue guiado por la palabra de Jesús y por el pensamiento de Jesús. Por eso, ¿qué es lo que podemos deducir de esto? Es que lo que sale de mi pensamiento, eso que me dice que soy pecador, y esa palabra que me dice Jesucristo, que dice, tú eres pecador, pero yo morí por ti en la cruz, yo limpié tu pecado y tú eres justo. Entonces, las personas que creen en su pensamiento dicen, yo soy un pecador, Señor. Pero por el contrario, las personas que creen en la palabra y aceptan la palabra de Jesús pueden decir, gracias Jesucristo porque limpiaste mis pecados, yo soy justo. Eso es la diferencia. Ya, el problema es que en el principio de las iglesias todos creían en Jesús y no simplemente recibieron el perdón de los pecados, sino que aceptaron la palabra de Jesús. Eso es lo que tenemos que explicar exactamente. Desde mi punto de vista, yo pienso que soy pecador porque he pecado. Desde mi punto de vista, yo he pecado y no hay duda de que sea pecador, pero Jesucristo murió en la cruz y por esa muerte fuimos justificados. Dios nos dice que somos justificados. Entonces, somos justos en la palabra, ¿verdad? Tenemos que aceptar esto. Es por eso que yo al principio, antes de que reciba el perdón de los pecados, yo siempre pensaba que era un pecador, pero un día leyendo la Biblia, de repente veía que sí, que Jesucristo había perdonado mis pecados, entonces mis pecados han sido limpiados. Pero algunas personas dicen, ¿pero qué pasa si has pecado de nuevo? Sí, he pecado de nuevo. ¿Qué? Entonces, ¿acaso no habrá perdonado ese pecado? Entonces, otras personas dicen, entonces, ¿quieres pecar cuando quieres? Me preguntan así. Y yo me río. Yo les digo. Entonces le pregunté, ¿acaso se no pega cuando quiere? Sí, si cuando pecan, pecan cuando quieren. Si uno no puede controlar ese pecado, puede ir al infierno, ¿verdad?
Pero si yo soy limpiado de mi pecado por la gracia, a eso llamamos gracia. Si es que ustedes en su corazón también, si Jesucristo simplemente hubiera perdonado una parte de su pecado, imagínense, entonces no tenía ningún valor si voy a ir al infierno. Jesucristo perdonó el pecado perfectamente y esa fe me limpia. Pero nosotros no simplemente tengo mi pensamiento que es aparte de la palabra. Por eso que dice en la Biblia, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma. ¿Qué significa? Que esas personas habían creído no simplemente en que Jesucristo había perdonado nuestros pecados, sino que creían en toda la palabra de Jesús y aceptaron en sus corazones. En otras palabras, el ciego de nacimiento, escuchando la palabra de Jesús, y cuando fue al estanque de Siloé, en el corazón de este ciego, se hizo uno con el corazón de Jesús. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo voy a ir a lavar al estanque de Siloé? Si él hubiera respondido eso, entonces tuviera un corazón diferente al de Jesús. El enfermo de 38 años, cuando dijeron, toma tu lecho y anda, ese enfermo de 38 años aceptó la palabra de Jesús y caminó. En ese momento fue uno con el corazón de Jesús, pero si él hubiera pensado que no podía, entonces se hubiera quedado como un lisiado. Por eso, el hecho de creer en Jesús no simplemente es creer por creer, sino que tenemos que arrepentirnos y creer en el Evangelio. Eso es lo que dice la Biblia. Todos los pensamientos que tenemos en el corazón son guiados por el espíritu maligno que me guían. Son los pensamientos del espíritu maligno. Si yo voto ese pensamiento, si yo voto mi pensamiento, y puedo aceptar la palabra de Jesús. Por eso todos, si aceptamos la palabra de Jesús, esas personas tenían un corazón con Jesús. Entonces, no es que aunque yo no tengo que esforzarme por mi corazón, sino que yo acepto el corazón de Jesús y acepto el corazón de Jesús, Jesucristo obra en mi corazón. Es por eso que puedo tener un corazón. Yo puedo tener un corazón. Yo, cuando estaba en Daegu, me encontré con una señora casada. Esa señora se había divorciado. Pero un día, ella vino a mi casa a visitarnos. Estaba con mi esposa y de repente yo le pregunté, ¿puedo preguntarle cómo se divorció? Entonces escuchamos yo con mi esposa cómo se había divorciado. Esta mujer, con su esposo, este matrimonio, en la noche, estaban viendo la televisión. Están viendo la televisión, dice que había salido una mujer muy hermosa. Y su esposo dijo, wow, qué hermosa es esa mujer. Entonces la mujer, viendo cómo su esposo decía hermosa a una mujer que no sea ella, entonces claro que de repente se habrá sentido muy mal. Si la mujer hubiera dicho simplemente, sí es bonita, ¿verdad? Más bonita que yo. Pero entonces le dijo, entonces, si es bonita, vive con ella. Es por eso ¿qué fue lo que dijo el esposo? Amor, yo no te he contado nada, pero yo, antes de estar contigo, yo tuve una enamorada muy bonita. Pero yo me casé contigo, ¿verdad? Entonces la esposa se sintió muy mal. Sea mujer o sea hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo la mujer en ese momento? Antes de que crea en Jesús fue eso. Ella le dijo, yo también. No te he contado nada, pero antes de conocerte a ti, mi amor, yo estuve con un hombre muy alto y muy simpático, que, ¿verdad? Parece incluso un actor de películas. Y me hubiera casado con él, ¿verdad? Pero me casé contigo. Hasta puede ser una broma simplemente en tal grado, ¿verdad? Pero el esposo al escuchar eso, la mujer también no se sintió bien. Y cuando la mujer le dijo eso, el esposo también se sintió mal. Y el esposo le dijo, entonces anda y vive con él. Ahora, ¿qué? ¿Piensas que no puedo ir con él? Sí, hay que divorciarnos. Ok, hay que divorciarnos. Y por eso se divorciaron. Yo le dije, ¿qué? ¿Acaso creen que el matrimonio es una broma para ustedes? No, me dijo, simplemente pasó por pasar. Esta hermana que me dijo a mí, cuando estaban firmando, y ella pensaba, no debo firmar, ¿por qué voy a firmar? Eso no era verdad.
Pero él se equivocó. Vamos a firmar, vamos a firmar, vamos a firmar. Él se equivocó, vamos a firmar. Y de esa manera firmó. Y el esposo dice que ya se casó con otra mujer. Yo no podía decirle nada. Esta persona simplemente le dijo por una broma. No era una verdad, ¿verdad? Pero aceptó esa verdad. Hermanos, lo que ustedes tienen que saber es que en nuestro pensamiento, exactamente, vamos a pensar, es algo muy interesante sobre esa parte. En nuestra iglesia también a veces vienen a contarme y tener consultas conmigo los matrimonios y yo les pregunto, hermana, ¿usted se ha casado? Sí, yo me he casado. ¿Y usted puede diferenciar a su esposo a otro hombre? ¿Habrá una mujer en el mundo que no pueda diferenciar a su esposo de otro hombre? No existe, ¿verdad? Todos pueden diferenciarlos. Y después, ¿qué es lo que dice? Mi pensamiento es diferente. Le pregunto, ¿puedes diferenciar mi pensamiento del pensamiento de Jesús? No. Si podemos pensar un poco detalladamente, podemos diferenciar mi pensamiento de la palabra de Jesús. El enfermo de 38 años. Según su pensamiento, él pensaba que no podía caminar porque había sido 38 años lisiado de la pierna. Pero Jesucristo le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, este enfermo de 38 años, Jesucristo me ha dicho que yo ande con mi lecho, pero yo no puedo caminar. Yo durante 38 años he estado enfermo. Mi padre me llevó a muchos hospitales para curarme, pero no pudieron curarme. Yo me traté de levantarme, pero me he caído muchas veces, no puedo caminar. Tiene ese pensamiento dentro de él. Si mi pensamiento dice que yo no puedo andar, pero la palabra de Jesucristo dice que ande, que tome mi lecho y que ande. Mi pensamiento dice que yo no puedo caminar. Hay que pedir simplemente dinero. Pero el enfermo no aceptó ese pensamiento que le decía que no podía caminar y aceptó la palabra de Jesucristo y votó su pensamiento. Y esa palabra de Jesucristo, el corazón de Jesucristo, hizo que él pueda caminar. El ciego de nacimiento también. Jesucristo le dijo, anda al estanque de Siloé a lavarte. Este ciego también pensó, debería ir a caminar, ¿verdad? Debería lavarme. Pero no, debe ser peligroso ese estanque de Siloé. ¿Qué pasaría si me caigo en el estanque? Imagínense que un ciego caiga en un estanque, sería muy peligroso, ¿verdad? Porque no sabe para dónde salir, ¿verdad? ¿Qué pasaría si se equivoca un poco? Te estuviera muriendo ahí. El hecho de no ver frente, de ser ciego, causa muchas dudas. No escuchan lo que le dicen a alguien, a otra persona. ¿Por qué? Por eso, porque siempre es engañado, porque no puede ver. Es por eso que este ciego, cuando le dijo a Jesucristo que vaya al estanque de Siloé, en vez, la palabra de Jesucristo pudo vencer su pensamiento y lo guió a que se lavara en el estanque de Siloé. Las personas que creemos en Jesucristo. ¿Qué significa creer en Jesucristo? Está mi pensamiento, yo he vivido según mi pensamiento hasta ahora, y cuando yo he vivido mi pensamiento, ha salido perversidades, suciedades, y yo estaba destinado a ir al infierno. Yo no quiero vivir de esa manera. Yo voy a aceptar la palabra de Jesucristo. Por eso, votando mi pensamiento, yo puedo aceptar la palabra de Jesús. Sí, yo he pecado, yo he robado, yo he mentido, yo soy pecador, sí, es verdad. Sí, yo he pecado, sí. Cualquier persona si me dice que es pecado, no habría que decirle, pero Jesucristo me dice, eres justo. Si yo acepto mi pensamiento, yo soy pecador, pero si yo acepto la palabra que dice que soy justo, soy justo. A partir de ese momento, mi pecado es perdonado. No importa mi juicio, sino que es yo decido seguir el juicio de Jesús. En ese momento empieza a abundar la alegría y el regocijo en mi corazón y cambia mi vida. Y luego de eso, ¿cuál es el problema? No simplemente el problema del pecado, sino que se levantan muchos pensamientos en mí. Pero leyendo la Biblia podemos ver uno por uno y descubrir el corazón de Jesús. Y cuando el corazón de Jesús entra en mi corazón, yo puedo avanzar según ese corazón. Entonces, en mí empieza a obrar Dios. Yo esta vez vi
hijo había nacido. Ahora tiene 47 años, ¿verdad? Han pasado 47 años desde que ha nacido mi hijo. Dios, cuando me dio a mi hijo, que nació en el 1764, me dio muchas gracias a mí. Renovó mi fe. Ese día no había alimentos ni arroz, no había gas de briqueta tampoco. No pudimos comer en la noche. Pero en la noche, una persona vino a visitarme a mí de una ciudad muy lejana y me dijo: pastor, yo quiero recibir el perdón de los pecados, por eso he venido. Es por eso que en ese momento, desde las 10 hasta las 10:30, yo estuve predicando el Evangelio a esa persona en mi cuarto. Estaba en el lugar de Padong, Daegu, había un cuarto y había al costado simplemente una frazada, no había ningún estante y siempre habíamos puesto las frazadas ahí. Y estaba mi esposa echada y recostada. Yo prediqué el Evangelio. 1 hora, 2 horas, 2 horas y media prediqué el Evangelio. Y ya eran prácticamente las 10 de la noche y esa persona recibió el perdón de los pecados. Estaba muy feliz. Por eso salí hasta la puerta para que ella salga. Le dije: cuídense, hasta luego. Y ¿saben cuándo es el momento de la más felicidad de un pastor? Cuando las personas reciben el Evangelio, el perdón de los pecados. Entré al cuarto, estaba muy feliz y mi esposa estaba molesta, muy molesta. Yo le dije: ¿por qué está molesta esta mujer? Si una persona recibe salvación, debería estar feliz. Yo pensé eso en mi corazón. Sí. Y me dijo: ¿por qué predicas el Evangelio? Estás hablando cosas sin sentido. Y yo le dije: si tú predicas también, ¿por qué no predicas tú? Dentro de mí pensé eso. No, cuando predicamos el Evangelio no hay cosas ilógicas. Sea lo que sea que uno hable, tienes que ver si la otra persona está escuchando y tienen que entender. Pero si esa persona no entiende, no podemos que pasar a otro nivel, sino que tenemos que volver a explicarlo eso. Aunque parezca algo repetitivo, tenemos que decirle de nuevo. Y cuando entienden en ese momento, podemos pasar a otro nivel, otro nivel, otro nivel. De esa manera tenemos que predicar el Evangelio. Sí. Yo le dije, yo pensé dentro de mí: ay, sí, yo predico también, ¿por qué no predicó ella? Pero mi esposa lo que me dijo fue que había empezado el dolor de estómago hace un momento para dar a luz. Y viendo a mi esposa detalladamente, si ella decía que le dolía el estómago, pensaba que iba a interrumpir el Evangelio y de repente la persona no iba a poder recibir la salvación. Por eso, a pesar que ella no podía aguantar ese dolor, estaba aguantando y aguantando. Pero decía que yo había hablado con el sentido, por estar molesto, y de repente le dije: ay, muchas gracias, de verdad. Tengo agradecimiento porque ella había aguantado. Le dije: perdón. Y yo le iba a decir la otra vez y no me dejó terminar ni siquiera la frase. Me dijo: ya. El problema era que no teníamos dinero. Para ir al hospital, no tenía tampoco dinero para pagar el taxi. Tampoco tenía dinero para pagar el costo del hospital. Tampoco habíamos comida en esa noche. Nosotros estábamos en una situación en la cual no sabíamos qué hacer. Dios, en ese momento, ¿qué debo hacer, Padre? En ese momento, lo que se me vino a la mente fue de repente llamar al diácono, a las hermanas de la iglesia, llamarlos: diácono, hermana, ¿qué debo hacer? Porque mi esposa está teniendo dolores y de repente esas personas vendrían corriendo y prepararían todo, ¿verdad? Pero dentro de mi corazón pensé: ¿hasta cuándo debo vivir confiando en las personas? Debo confiar solo en Dios, porque yo soy pastor. Si yo soy un predicador, ¿cómo viviría confiando en las personas y no confiando en Dios? ¿Cómo podría predicar? Es por eso que el pastor, cuando pierde las ganas de predicar, es cuando
los hermanos tienen más fe que yo. Claro, no es así, pero a veces viendo cómo los hermanos tienen más fe que yo también tengo mucha vergüenza y de verdad me siento intimidado. Pero si yo soy un siervo de Dios que cree en Dios, entonces esta dificultad, si yo oro a Dios y tengo que hacer que Dios me ayude. Antes, cuando tenía dificultad, sin dinero no había problema porque yo podía quedarme sin comer. Si de repente no tenía un zapato, puedo comprarme luego, no había problema, pero esto era un problema en el cual no había mucho tiempo. En nuestro corazón, había unos corazones y pensaba, ¿qué hermana es la más cercana de acá? ¿Qué hermana es la más cercana de acá? Voy a llamarla para que nos ayude. Ese corazón se levantaba en mí. Pero yo quería recibir la gracia de Dios en esta vez. Porque si yo no paso este problema con la gracia de Dios, va a pasar lo mismo siempre. Entonces me aguanté. Eran las 10, las 11, las 12. Era la primera vez que yo pude sentir en ese momento. Y me di cuenta que cuando las mujeres tienen un ciclo de ese dolor de estómago, le duele y no le duele, le duele y no le duele. Al principio dice que después de un tiempo viene y se va acercando, luego el ciclo se va cortando. Por eso, ahora, ¿qué pasaría si es que da luz? Estaba muy preocupado, no sabía qué hacer. Por eso yo oré a Dios. Y yo sé que Dios está vivo, que me está ayudando. Si yo tengo la fe en creer en Dios, Él me va a ayudar en vez de confiar a las personas del mundo. A pesar que terminé eso en mi corazón, continuamente en mi corazón tenía un corazón que se levantaba para llamarlo diácono. Mi esposa está con dolor, ¿qué puedo hacer? Simplemente se llamaba, solucionaba todo. Él iba a venir, iban a solucionar todo, le iban a meter al hospital, ¿verdad? Pero yo creo que era la parte en la que empezaba mi ministerio. Yo sabía que tenía que confiar en Dios toda mi vida. Y yo, si yo no creo que Dios está junto conmigo, yo confío en otras personas, Dios no se va a agradar de eso. Es por eso que los dos nos quedamos amanecidos ahí. Estábamos y Dios había preparado todo, pero yo no podía ver eso con mis ojos. Por eso estaba muy difícil. Y yo estaba preocupado. ¿Qué pasaría si da luz mi esposa? Y de esa manera me decía que estaba doliéndole y lloraba. Yo cogí la mano de ella y en la mañana, a las 7 de la mañana más o menos se aclaraba el día en julio. Hace un tiempo, creo que no habían pasado ni siquiera 10 días, pero había una hermana joven que sabía recibir la salvación y en la mañana de repente vino a ver a mi esposa. Y de esa manera, mi esposa estaba en el cuarto y entró al cuarto y vio cómo mi esposa estaba con los dolores de estómago y se sorprendió totalmente. Esa hermana ¿qué fue lo que dijo? Le dijo ella, yo he trabajado en el hospital de Busan en la rama de ginecología. Por eso, yo tengo un certificado como ayudadora de partos. Yo de verdad estaba sorprendido. Después ella trajo, corriendo vino y estaba sudando y trajo una maleta y de esa manera nació mi hijo. En ese momento yo le dije,
Señor, de verdad experimenté cómo Él estaba vivo, el Señor, y estaba llorando. Dios está de esa manera vivo. Dios nos está ayudando. Pero yo dudé de Dios. Si creemos en Dios no habría problema, ¿verdad? Simplemente hubiera dormido. Mi amor, no te preocupes, Dios ya va a hacer todo. Simplemente aguanta, voy a dormir. Y yo hubiera dormido, ¿verdad? Pero en ese momento de verdad me sentía muy miserable. Y luego, antes de colocar al bebé, mandó a otra hermana. No puedo olvidar a esa hermana, se llama la hermana Che Kwangja. Era la hermana que ayudó a dar a luz a mi hijo. Luego, después que fuimos a Seúl, no escuché nada de ella. No sé si está en la iglesia, pregunto por ella, pero me dicen que no sabe mucho de ella. Y la verdad es que me duele el corazón. Dios ha preparado todas las cosas para nosotros. Pero el diablo nos pone pensamientos diciéndonos, y me ponía pensamiento diciendo, no vas a ayudarte Dios, no voy a ayudarte Dios, ¿qué va a pasar si tu hijo nace ahí? Dios, tú eres Dios. Es por eso que en ese momento el diablo colocó muchos pensamientos para querer convencerme. En esta noche, ¿cómo te va a ayudar Dios? ¿Va a pasar problema? No, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si muere tu hijo? Me colocó muchos pensamientos. Pero yo me di cuenta, si yo estoy sacando ese corazón que yo amo a Dios, y que yo sigo a Dios, y después de eso, después estando en la iglesia, vi como muchas personas recibieron la salvación. Por eso, esas personas también como yo, los ayudo para que puedan recibir la guía de la palabra de Dios. Y porque cuando uno recibe la guía de Dios, siempre la iglesia se hace un corazón, están felices, contentos y regocijados. Pero a veces cuando andamos, las personas que piensan que son inteligentes dicen que el pastor es así y así, y empiezan a murmurar atrás. Cuando escuchamos eso, también puedo escuchar eso, y cuando se extiende de esa manera, cuando esos pensamientos entran en su corazón, aunque es algo ilógico, ellos creen en eso. ¿Cuál es el resultado que ellos dan luego? Que ellos están en lo correcto. Todos hemos recibido la salvación y todos recibimos la guía del Espíritu Santo, pero ¿por qué el pastor me está exhortando? Yo voy a recibir la guía del Espíritu Santo. Hablan de esa manera. Cuando un niño es bebito y ha nacido, ¿cómo podría decir que ese niño bebito va a vivir solo? Es ilógico, tiene que recibir la ayuda de sus padres. Cuando, a pesar que recibimos la salvación, de verdad, sí, tenemos que recibir, sí, la guía del pastor y del guía, de un siervo que tenga la fe y la salvación. Para esa manera vamos a poder aprender la fe, y esa fe va a hacer que podamos andar toda la vida junto con Jesús. Ananías y Zafira no recibieron la guía de Jesús, sino que fueron arrastrados por el espíritu maligno. Vendieron una heredad. Vendieron la heredad, y después de vender esa heredad, de repente, no sé si hubieran pensado, ¿qué pasaría si tuviéramos dificultades? De repente nuestros hijos se pueden informar, ¿qué haríamos sin dinero? Escuchen un poco. Ese corazón de temor no es un corazón que Dios nos da. ¿Me dejó entender? En el corazón de Dios
No existe el temor. ¿Por qué tendría temor? En el corazón de Dios no existe el temor. El corazón de temor es un corazón que viene del espíritu maligno. Por eso, en la iglesia también, después de recibir la salvación, yo sé que he recibido mi perdón de los pecados y tengo que vivir por la fe. Yo hasta ahora he vivido con la manera humana. Por eso, cuando eran las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, durante 9 horas, en mi corazón, el diablo me ponía pensamientos, no, ¿qué pasaría si tu hijo nace y muere? Vas a fracasar, me ponía esos pensamientos. Nosotros, pero yo pensé en mi corazón de que Dios sí o sí me iba a ayudar. Y cuando estaba a punto de dudar en la confianza del Señor, en ese momento aparece en los pensamientos humanos la guía del diablo. Yo estaba en la calle y esa hermana, ese pastor, decían, entre, pastor. Y cuando entré, mi hijo había nacido y ahora ese hijo mío se ha hecho pastor y está trabajando por el Evangelio. Por eso tengo mucho agradecimiento. En el año 73, en la fecha del 6 de julio, nosotros recibimos la gracia de Dios. Parecía algo no tan grande, pero a partir de ese momento yo pude aprender y experimentar que Dios escuchaba mi oración y nos ayudaba y empezó a crecer mi fe. A partir de ese momento yo podía acercarme con Dios y podía recibir la gracia de Dios. Ananías y Zafira, ¿por qué escucharon la voz del diablo y escondieron esto? Porque él pensaba, yo no tengo fe, Dios no va a trabajar en mí. Había muchas personas de esa manera. No digan que no tienen fe. Si no tienen fe, entonces crean. Porque no hay nada en lo que podamos creer más que es en Dios. Todas las personas son mentirosas. La palabra, yo creí en la palabra de Dios. Y cuando creí, podía ver que Dios obraba según esa fe. Por eso, estando en la vida, había muchas dificultades imposibles para mí. Claro, yo no podía solucionar esos problemas, y a veces yo podía solucionar problemas, había dificultades así. Pero, en ese momento, yo, con la fe en creer en Jesús, cuando Jesucristo trabaja, cuando Dios obra, podíamos darme cuenta que yo podía vivir una vida bendita. En ese tiempo, muchos hermanos han sido engañados por el diablo y ahora son enemigos y están calumniando a la iglesia. Y también hay personas que han hecho quejas contra nosotros. De verdad, ellos simplemente escuchan lo que dicen el diablo. Si escucho la voz del Dios, si tengo el corazón de Dios y creo en lo que me dice el diablo, yo me transformo en un diablo. Simplemente estoy a favor del diablo. Y dicen, la iglesia es así, allá, y después mintiendo, hacen que la fe de los hermanos esté tambaleando y que duden de la iglesia. Esas personas que dicen que van a hacer una reforma en la emisión Buenas Nuevas, pero esas personas ya han salido al mundo y están tomando, fumando, viviendo de una manera corrompida. Yo, la verdad es que me da mucha pena por ellos. Pero nosotros, a pesar que tenemos muchas faltas, a pesar que yo soy débil, yo puedo confiar en Dios y confiando en Dios puedo avanzar. Dios coge nuestras manos y nos saca fuera del límite de nuestro poder, hacia el poder de Dios. Y Él nos guía de esta manera.
Por eso, leyendo el capítulo 4, versículo 23 de Hechos, que es lo que dice, 32, perdón, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Cuando vemos el capítulo 5 de Hechos, versículo 1, en medio de que el Espíritu Santo trabajaba de manera muy grande, el diablo puso un pensamiento a través de Ananías y Zafira para poner otro pensamiento diferente al de la iglesia. Coloca esos pensamientos de esa manera, se expande ese pensamiento y empieza a hacer una multitud. El diablo trabaja siempre así, por eso la iglesia se divide y aparecen esas cosas. Por eso existen las denominaciones. Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y sustrajes del precio de la heredad. Ananías pensaba que nadie iba a saber eso. Vendió esa heredad y como de repente le daba algo de rechazo el dar todo el dinero, ese pensamiento fue un pensamiento arrastrado por el diablo. ¿Por qué no Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndolo no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En ese lugar, lamentablemente, Ananías murió. Después de 3 horas, vino su esposa, llamada Zafira. ¿Por qué? Esas personas se hacen una multitud. Ay, ¿qué voy a hacer por la fe? Hay que guardar el dinero de la heredad. Sí, mira, Ananías fue muy sabio. Sí, nosotros, ¿por qué vamos a dar todo el dinero? Hablando de esa manera. Ay, mira, Ananías guardó todo el dinero, ¿viste? Y ha guardado todo el dinero. Y ahora, mira, vamos a hacerlo nosotros también así. Nosotros tenemos dinero, hay que hacer como Ananías y Zafira. De esa manera ocurren los problemas en la iglesia. Y Dios exhortó a Ananías y Zafira y ellos terminaron muriendo. Es algo muy triste, ¿verdad? A veces, guiando a la iglesia, puedo ver que hay personas que son orgullosas y que tienen un corazón diferente a la iglesia y están calumniando y atacando a la iglesia. Viéndolos a ellos, yo les digo, regresen a la iglesia. Y recientemente han venido muchos hermanos a regresar a la iglesia para trabajar el evangelio juntos y tengo mucho agradecimiento. Las personas que no todavía, ellos están cayendo en el diablo y están simplemente tentando el corazón de los cristianos recientes, malogrando sus vidas de creencia. El pastor no simplemente tiene que predicar, sino que tiene que enseñar la fe en Jesús. Y creciendo en la fe, tiene que andar junto con Dios, tiene que experimentar la ayuda del Espíritu Santo. Esa es una vida muy bendita en Hechos. Yo siempre digo esto, ¿verdad? En nuestra iglesia, pero el pastor Oxupar es más suave que Pedro. Si Pedro estuviera en nuestra iglesia, ya hubieran muerto todos. Dios nos está cuidando con la fe. El diablo siempre quiere que nosotros seamos arrastrados por la carne y nos guía a un camino que no es el camino de Dios. Así que espero que todos ustedes puedan tener la fe en Dios. Muchas gracias.